Bien, ahora buenos días, ¿no? Buenas tardes. Vamos a ver el video número 4 y esperemos que alcance el tiempo y sea el último. Si no, haré otro. Bien, nos habíamos quedado en la historia del enlace industrial que corresponde a la línea, ¿no es cierto? Donde pueden ser instrumentos ciegos, indicadores, registradores, que ya analizamos de qué se trata. Lo que nos conlleva a medir ¿qué cosa? A medir una señal donde la señal puede ser cualquier variable en el medio controlado. ¿A través de qué? A través de un sensor que corresponde al elemento primario de medida, ¿ya? Luego este se conecta a un transmisor que acondiciona esta señal medida o pudiendo ser también un transductor, cualquiera de los dos. Acondiciona esta señal medida para ser transmitida a largas distancias y llevando esta señal a una señal estándar, pudiendo ser de neumática, eléctrica, electrónica o digital, ¿ya? Cuando no hay un transmisor, se puede utilizar un convertidor para llevar estas señales medidas a través del sensor a señales estándar. ¿Por qué es necesario llevar a señales estándar? Porque eso recepta el controlador, ¿ya? El controlador que puede ser un PLC u otro dispositivo. Finalmente, el controlador entrega una señal o un mando al elemento final de control o llamado también actuador, que puede ser un motor, una válvula, una bomba, etc. Ahora bien, vamos a hablar de la otra clasificación de los instrumentos. Había una que se clasificaba en función del instrumento y otra de acuerdo a la variable del proceso, la cual existe la instrumentación de caudal, de nivel, de presión, de temperatura, de densidad y peso específico, de viscosidad, de posición, de velocidad, pH, entre otros. Como ustedes se van a dar cuenta luego, todas estas unidades las vamos a ir viendo posteriormente en la unidad 3, 4 en adelante. Lo que se refiere a los instrumentos de acuerdo a la variable del proceso. Por tanto, no vamos a profundizar por ahora, porque luego lo vamos a ver. Hablemos de las características de los instrumentos. Si bien es cierto, existe una clasificación y podemos medir y cada uno tiene una función. Pero debe haber unas características que los describen, ¿ya? Por ejemplo, la clasificación de las características. Estas características se dividen en estáticas y en características dinámicas. Las estáticas son aquellas que son en un tiempo discreto, es decir, que no dependen del tiempo. Y las dinámicas son aquellas que se perciben durante un tiempo, mediante el tiempo, a través del tiempo, ¿ya? Las características estáticas describen el comportamiento de un sistema de medida cuando la medida a medir permanece constante en el tiempo, es decir, no depende del mismo. ¿Cuáles podrían ser? La exactitud, el rango, el alcance, el error, la linealidad, repetitividad, reproductibilidad, sensibilidad, resolución, deriva, ruido y histéresis. Vamos a ver qué es cada cosa. Deriva es una variación que sufre la señal de salida en un periodo de tiempo determinado cuando se mantiene constante la variable medida y todas las condiciones ambientales. En cristiano, deriva es una variación. Cuando la señal ya finalmente se tiene en la salida de un proceso industrial, una señal estable, por decirles, mide 4 amperios, ya. El instrumento está midiendo, recuerden que son características del instrumento, ya. Digamos que está midiendo 4 amperios. De pronto, que es una señal de salida que está midiendo, ya no mide 4 amperios, sino mide una señal distorsionada. Por un milisegundo llegó a medir 7 amperios y luego otra vez se estabilizó a 4 amperios, por decirlo, ¿no? Esa variación de la nada, por decirlo así, se llama deriva. No es que hubo realmente una variación en el proceso, que es donde se midió esta variable, sino que es una pequeña característica o falla del instrumento. Y no es que no sirva, es algo propio que tienen ciertos instrumentos. Entonces, obviamente, mientras mejor sea la calidad del mismo, menor serán los errores, menor serán estas características que pueden resultar perturbadoras y serán más precisas. Entonces, la deriva finalmente es una señal alterada en la salida de la señal medida del instrumento. Si yo mido, por decirles, 4 amperios y de pronto por un milisegundo obtengo 7 amperios y luego regresa a su valor normal en la medición, no estoy hablando en la operación del proceso, sino del instrumento que utilizo para medir, a eso se le llama deriva, ¿ya? Fidelidad es la probabilidad que tiene un instrumento de que funcione a un nivel de rendimiento acordado bajo las condiciones específicas de uso. Si en los datos de placa indica que va a funcionar a cierto nivel de rendimiento, porque viene un nivel o de eficiencia, el rendimiento, debería funcionar así,
¿ya? A eso se le denomina fidelidad, que debe ser acorde a lo que tienes en la placa o en los datos de placa del equipo, ¿ya? Pero del equipo del instrumento, ¿verdad? Estamos hablando del instrumento. Alcance. El alcance se refiere a una diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. ¿Cómo entiendo eso? Si yo tengo un termómetro que tiene un alcance de 100 grados, entendería yo que su nivel inferior fue de 0 y el nivel superior fue de 100. Si yo hago la diferencia de 100 menos 0, obtendría 100. A eso se le llama alcance. ¿Qué pasa si el mismo termómetro mide de menos 20 grados a 100 grados y yo hago la diferencia? 100 grados menos 20 obtendría 120. Entonces el alcance de ese instrumento sería 120, ¿ya? A eso se le denomina alcance, es un valor absoluto y único. Sin embargo, luego tenemos algo que se llama rango. El mismo caso del termómetro. Por ejemplo, en este que ven aquí, el rango se considera al espectro de conjunto de valores de la variable medida que están comprendidas dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medición y transmisión del instrumento. Es decir, los valores para los cuales el aparato proporciona una lectura fiable, bien expresado estableciendo los dos valores extremos. Entonces, en otras palabras, en cristiano, el alcance era la diferencia. En este caso sería 60 menos 5, el alcance sería 65. Pero el rango, por el lado contrario, sería, hay que especificar, el rango de este termómetro es de menos 5 a 60 grados. Ahí estoy diciendo el rango, ¿ya? Eso es el rango. El espectro, el conjunto de valores que comprenden de un valor de nivel inferior a un valor de nivel superior. A diferencia del rango no hay una resta, pero se debe especificar de dónde a dónde va. Luego tenemos una característica que es el error, donde el error corresponde, aquí tengo yo un error, he puesto error y es error, ya voy a corregir. Se refiere al valor leído del instrumento menos el valor ideal de la variable medida. El error absoluto, el leído menos el verdadero, y esto es más fácil de interpretar para ustedes. Luego tenemos la exactitud y la precisión. Aquí hay que diferenciar y aquí sí me tomo unos minutos explicando para que no haya confusión. La exactitud es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al verdadero, al valor real. Es decir, cuán cerca se encuentra del valor real el valor medido, ¿ya? Precisión es la tolerancia de medida o transmisión del instrumento, intervalo que es admisible que se sitúa la medida de la magnitud de la medida, es decir, es la tolerancia mínima que se debe permitir en la medición, registro o valor. ¿Cómo entendemos esto? Veamos este ejercicio de aquí. Decimos que exactitud se refiere a cuán cerca está el valor medido del valor real, ¿ya? Eso es exactitud. Y la precisión se refiere a la tolerancia con respecto a un valor determinado, cuán lejos está del mismo. En el primer caso, podemos decir que es exacto y que es preciso, deficiente, o que es exactitud, que tiene exactitud y precisión buena, o que tiene exactitud deficiente y buena precisión. ¿Qué podemos decir? Vámonos con la exactitud. El valor el que se requiere alcanzar obviamente serían los 100 puntos, ¿no es cierto? ¿Podemos decir que fue exacto si yo quiero que mida 100? Sí puedo decir que es exacto, porque los valores que yo medí, si ven, son los puntos azules, se encuentran muy próximos al valor real, que en este caso sería 100, al valor que quisiera. O sea, porque recuerden siempre que estamos hablando del instrumento, lo que el instrumento mide con respecto a la realidad. Entonces, lo que el instrumento está midiendo se encuentra muy próximo, muy cerca al valor real, en este caso, que es 100. ¿Es preciso? Sí, sí es preciso, puesto que existe una tolerancia, es decir, una variación entre varias veces que se ha medido, muy cercana una entre otras, ¿ya? Vamos al siguiente caso. En el caso B, podemos decir que es exacto y preciso, que es exacto deficiente y buena precisión, o que es exacto y precisión deficiente. Vamos a ver. En este caso, el valor real, ¿ya? El valor medido, perdón, se encuentra muy lejos del valor real, porque el valor real iba a ser 100. No está tan siquiera nada cerca. Por tanto, se puede decir que no es exacto, porque no se encuentra
cerca el valor medido del valor real. ¿Dónde está el valor? ¿Ya? Pero ¿podemos decir que es preciso? Sí, podemos decir que es preciso. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es preciso? Porque en varias mediciones que se hicieron, los valores no se dispersan uno de otro, sino que tienden a dar el mismo resultado. La tolerancia, la pequeña variación entre cada una de las mediciones, porque hablamos de los instrumentos, es muy cercana entre ellas. Es decir, que la tolerancia es baja. Ya hay un pequeño margen de tolerancia. Entonces, es preciso, pero no es exacto, porque no se encuentra cerca del valor real y el valor medido. En el tercer caso, ¿podemos decir que es exacto? No, porque no se acerca en absoluto al valor real. Los valores medidos, que pueden ver aquí los puntos azules, no se acercan al valor real. Por tanto, no es exacto. ¿Podemos decir que es preciso? Tampoco podemos decir que es preciso, porque entre sus mediciones no se encuentra una tolerancia específica. Todos están demasiado dispersos, es decir, no hay que es preciso significa que siempre que yo mida pueda ir al mismo valor, pero aquí no lo está haciendo, ¿ya? Cada vez que yo mido da un valor arbitrario cualquiera, por tanto no es preciso y no es exacto. En el primer caso fue exacto y preciso, el segundo fue preciso y el tercero, no, el segundo fue preciso pero no exacto y el tercero no es ni exacto ni preciso, ¿ya? Histéresis. Histéresis se refiere al valor de diferencia máxima en la salida del instrumento frente al mismo valor de entrada de su campo de medida cuando la variable recorre todo el rango en ambos sentidos ascendente y descendente. El histéresis se refiere a la diferencia máxima en la salida del instrumento frente al mismo valor en la entrada, ¿ya? Cuando midió en su campo de medida cuando la variable recorre todo el rango en ambos sentidos, descendente y descendente. Entonces nunca llega a ser exacto, pero existe una pequeña banda tanto en el rango de salida como en la entrada. Esa pequeña banda se le llama histéresis, ¿ya? Estabilidad es la capacidad de un instrumento para mantener su comportamiento durante su vida útil y de almacenamiento específico. Estabilidad, bueno, aquí podemos verlo, básicamente es cuando ya mantiene el comportamiento. Por ejemplo, en toda esta sección, la señal no es exacta, no es estable, perdón, hasta que la logra. Y ahí mantiene un valor constante durante un periodo determinado. A eso se refiere, o vida útil, a eso se refiere estabilidad. Sensibilidad es la razón entre el incremento de la señal de salida de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse alcanzado el valor de reposo. Sensibilidad se refiere prácticamente cuánto es el mínimo valor o la mínima señal externa que necesita para poder reaccionar el instrumento. Por ejemplo, hay voltímetros que no son sensibles a 0.1 voltio, que necesitan mínimo para poder marcar o registrar un valor, 1 voltio. Entonces ahí se dice que el instrumento, su sensibilidad es de tanto por ciento, de tanto valor, puesto que no actúan inmediatamente ante la variación de la variable o de la señal, ¿ya? A eso se refiere sensibilidad. Repetibilidad. Repetibilidad es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma o del índice de la señal de la salida del instrumento, al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. Es la capacidad de un sensor de detectar el mismo objeto de la misma distancia de detección nominal y se puede ajustar mediante circuitos adicionales. Repetibilidad entonces es que yo pueda utilizar ese instrumento para medir por varias ocasiones el mismo escenario y debería yo tener el mismo resultado, ¿ya? Debería tener el mismo resultado, van de la mano con la precisión, pero debería tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, cada instrumento debería tener esa capacidad, que sin importar el número de veces que yo pueda medir, si estoy bajo el mismo escenario, debería poder tener el mismo resultado. Hay veces que se llega a una perilla o un potenciómetro pequeño que se llama de calibración para poder obtener bien este resultado. Y hasta ahí vamos a quedar porque ya son los 15 minutos y vamos a hacer el video número 5 para concluir lo que es la unidad número 1. ¿Ya? Gracias, que estén muy bien.